Buenas tardes, una vez más en su programa Iluminando el Porvenir. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Belén. ¿Cómo está, Delorbe? Oye, tenemos hoy una bandeja de noticias, de informaciones frescas a favor de todo el pueblo, porque cuando uno orienta al pueblo, también con ello se lleva una buena conducción, no solo del programa, sino también de que esas informaciones llegan a cada hogar de la República Dominicana. Así es, Delorbe. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora del día. Esta es otra entrega de Iluminando el Porvenir, un programa que está hecho para orientarlos a ustedes cayendo la noche, orientándolos cayendo la noche. Hoy con el elenco parcialmente completo, mi amigo Humberto Saera también está con nosotros para debatir los temas de actualidad con sentido común, Así mismo, y buenas tardes, amigos televidentes. Como de costumbre, no vamos a dar noticias, vamos a generar informaciones. Debate interesante en el ámbito político, el PLD, el PRM, en fin, la bandeja está servida. Lo único que hay es que ir cortando el lomito, Belén. Si finalmente la sangre no llegó al río, nosotros hacíamos algunos vaticinios en la tarde de ayer acerca de la reunión del comité político. Un comité político que cuando se va a reunir se constituye noticia en la República Dominicana, una reunión que debiera ser natural, normal. Sin embargo, las decisiones que de ahí dimanan pueden afectar a toda la colectividad del pueblo dominicano. Sin embargo, ustedes saben que en teoría de relaciones internacionales hay lo que se llama el dilema del prisionero, donde tú o cooperas o te hace daño. Es decir, dos personas cometen un acto punible y entonces lo llevan a una investigación, lo separan a cada uno y cada uno o incrimina o coopera para salir bien o para salir mal. Y finalmente el PLD se pone de acuerdo. Y aunque Delorbe tiene una tesis de que ellos postergan la crisis, sin embargo, el hecho de barajar la fórmula a lo que hicieron ayer, dándole incluso un apoyo irrestricto al gobierno. Acuérdense que hubo una crítica de que había una descoordinación entre el gobierno y los dirigentes del partido, y el hecho de que el comité político le diera un espaldarazo a las ejecutorias del presidente de la República es una manera de armonizar eso que se vea como una descoordinación. Yo creo que los integrantes del comité político juegan un poco a entender o a dar a conocer lo que ellos quieren que la gente conozca o que la gente entienda, un aspecto psicológico. Bueno, la gente está esperando que nosotros nos dividamos en esta oportunidad que se reunió el comité político, pero nosotros vamos a hacer lo inverso, vamos a manejar la información de manera tal de que nosotros estamos apoyando al presidente Danilo Medina en vez de decir que estamos separados por una posición en torno a un proyecto de ley que se está conociendo, y tal vez por ahí es que va Delorbe, ¿verdad? Yo entiendo que ellos utilizaron ellos utilizaron una técnica inversa, eso es conocer la psicología del pueblo dominicano, entiendo yo. Bueno, sí, Belén y yo pudiéramos tener posturas diferentes, sin embargo al final del túnel nos ponemos de acuerdo. Lo cierto es que con relación a la situación del PLD, son muy inteligentes, han pasado un problema interno al Congreso Nacional, y me refiero específicamente con las disyuntivas que tenían las tendencias de Leonel Fernández y Danilo Medina en cuanto a la convención abierta o cerrada, que todo el mundo sabe cuál es la posición del presidente Danilo Medina, que quiere un proceso abierto y democrático, y en el caso del expresidente Leonel Fernández quiere un proceso cerrado para preservar la parte institucional, no solo del Partido de la Liberación Dominicana, sino del sistema de los partidos. O sea, es la postura que tiene Leonel Fernández. Sin embargo, ellos pasaron esta presión interna al Congreso Nacional, y evidentemente con ello vino que cambiaron a su delegado ante la Junta Central Electoral, que ahora será Monchi Fadul, porque César Pina Torillo está en Argentina como embajador. Exactamente. Bueno, y hicieron algunas movilizaciones. Yo creo que todavía el PLD va a dar mucho de qué hablar, y yo pienso que esta reunión del comité político por lo menos tiene algunas luces, si se quiere, pudiera tener alguna sombra, pero hay lectura de movimientos de ficha muy importantes desde el punto de vista de lo que es el ajedrez político dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que va a gravitar también en el PRM y demás partidos. ¿Se puede decir, Humberto, Delorbe y Belén, entonces, que la división ahora la pasaron al Congreso? Técnicamente. Sí, ahora el Congreso tendrá que apagar un incendio. Sí, claro. Ese incendio que se lo tiraron ahí como la papa caliente, sí. Ahora vamos a ver qué va a pasar dentro del Congreso.
y qué es lo que va a suceder con esa pequeña diferencia que existía, que ahora ya no la va a manejar sino el Congreso. Mira, cuando hay una crisis entre muchos, entonces se dividen las responsabilidades. La carga es menor. No es lo mismo si en el comité político gana Danilo o gana Leonel, es el enfrentamiento de dos líderes que están en potencialidad dentro de ese partido. Entonces, desde el punto de vista de estrategia política, ¿no?, en ese cuarto de guerra, que es el comité político, a mí me parece que es una decisión racional por una razón simple. Es que en el Congreso no solamente está el PLD, hay otra fuerza política que gravitan ahí. En el caso del PRM, tienen más coincidencia con la postura del presidente Leonel Fernández así es. que con la postura de Danilo Medina, en términos de que las convenciones se den por el método cerrado. Correcto. Entonces, si ahí ocurre una derrota para uno de los dos, no se le puede medir quién tiene la fuerza definitiva, sino que queda más o menos dividido entre la parte. Y yo creo que un aspecto muy importante también, una medida que ellos tomaron fue la expulsión de 3 regidores que no acataron los lineamientos del partido. Recuérdense que nosotros decíamos ayer que el hecho de que se virtieran y se hicieran crítica pública rompía un poco con lo que era la mística del PLD, en el caso de Carlos Amarante Baré y José Izquierdo. Entonces, yo esperaba también que a ellos se les hiciera una especie de sanción por emitir opiniones fuera del organismo al que ellos pertenecen. Sin embargo, se fueron por lo más fino. Pero un alto riesgo eso, si se haría como tú dices, de sancionar a esas dos grandes figuras, porque ciertamente a lo interno del PLD hay como una expresión de quejas, de que la gente quiere hablar, y si sancionan a uno, lo van a sancionar a todos, porque ahora mismo, y lo hemos hablado todos estos días, el PLD necesita como un escape, y hay que dejar que la gente hable, porque hay muchos compañeritos de la base que no tienen empleo. Entonces, darle respuesta a todo el mundo es difícil, pero hay que permitir que ese partido, que ya tiene mucho tiempo en el gobierno, pero que la gente se exprese. ¿Y la ley de partido? La ley de partido fue otro de los temas que se debatió. No, se mandó al Congreso. Lo dejarán abierto al Congreso, a los legisladores. Congreso, sí, también al Congreso. Ahora aquí es, hables o no hables, eres culpable. No, Definitivamente hay que dejar que se exprese la Yo base creo que del sí. partido, la gente que tiene necesidad de expresarse, porque si no estaríamos en una dictadura simple y llanamente. No, pero Ese mira, ha sido el problema. Mirándolo desde el punto de vista positivo, por lo menos tienen, se habla de una fecha de posible aprobación de la ley, que es a mitad de este año. Afirman que hay posibilidad de que ya esta ley esté aprobada. Debe en el hacerse Congreso para que aplique el Nacional. 2020, No, porque de bueno, lo contrario no. Lo importante de todo esto es que estamos ya hablando de una fecha. Antes ni siquiera Fecha asomada. fecha asomada había, Exacto. ni siquiera consenso. Entonces ya sabemos, por un lado, quién tiene la papa caliente, como dicen ustedes, y hay una posible fecha. Entonces nosotros vamos a dar seguimiento, por supuesto, Claro a ese que tipo de información. Yanni, quiero que me permita, esta es una noticia que nosotros llamamos por fuera, pero que está bien caliente a esta hora de la tarde, la puesta en libertad de Marta Heredia. Todos recordarán a esa destacada artista que ganó en premios internacionales, que puso al país por encima de todo. Sin embargo, lamentablemente se vio afectada porque cayó en ese flagelo de las drogas y sobre todo de transportar drogas, porque la agarraron en el aeropuerto del Cibao. Entonces, y esa pregunta la voy a dejar abierta para Belén, que es lamentable cuando un dominicano que tiene las condiciones, que tiene el talento y se deja llevar de esas voces negativas, de esas voces que te haga rico rápido. Sin embargo, gracias a Dios, ella parece ser que tuvo un buen comportamiento y el juez Rubén Darío de la Cruz Uceta alegó que la misma había cumplido con los requisitos establecidos para optar por la libertad. O sea, que se había portado bien, inclusive le dieron algunos privilegios como el tiempo libre, que podía estudiar y trabajar, pero nos alegramos de todos modos de esta situación y le pedimos a todos los padres que cuiden a sus hijos, que le den seguimiento, para que en un momento cumbre del éxito no caigan en tentaciones como la que cayó Marta. Tú sabes que un talento sin formación es un peligro. Así es. A esta muchacha le llegó todo muy rápido y entonces acto seguido hizo unas vinculaciones con peso pesado, unas amistades que estaban muy por encima de sus posibilidades psicológicas y la llevó a cometer ese error. Ahora, obviamente eso no quiere decir que quede condenada eternamente. Yo pienso que si ella es muy inteligente, esta experiencia le va a servir, como le debe servir también a Omega, porque como Omega, en el caso de Omega parece que violó
algunas de las medidas de coerciones que le dictaron porque había un interés de que él saliera. Sin embargo, él jugó a que él lo podía hacer y ahí está pasando por una situación muy complicada. Y como tú dices, un llamado a todos los jóvenes que tienen talento, que tienen que respaldar su talento con formación, con valores humanos. Los valores humanos son como ese yuguillo, lo que soporta a los vehículos, que es lo que te mantiene. Entonces, cuando tú ves a estos jóvenes que tienen un éxito rápido y esos éxitos no están acompañados de valor, entonces pueden verse en la tentación, y sobre todo el medio artístico, es muy vulnerable, ¿verdad? El medio artístico te presenta muchísimas cosas rápidas. Y el deportivo también, Juan. Pero en menor proporción, porque el arte es más liberal, el deporte sigue cierta disciplina. Exacto. En el arte se permiten un poco más las modas y las fuerzas también culturales que vienen de fuera. Pero nosotros la felicitamos y de verdad que desde Iluminando el Porvenir, esperamos que Dios ilumine su camino para que siga poniendo su talento al servicio de la sociedad dominicana. Así es, yo me alegro mucho también, por mi parte, felicitar a Marta Heredia, y es como dice Belén, esto ha sido más que un caso, una lección para la sociedad y para esa juventud a la cual ustedes se refieren, en el tema de Marta Heredia, de que no por ser una artista, la artista que es, porque lo que pasó con ella no le ha quitado su condición de artista, pues se siguió el patrón, ¿verdad? Y no simplemente por ser quien es, se dejó libre, cometió un error, pagó creo que en exceso, obviamente, en comparación con otras cosas que no vamos a entrar en detalle, pero es una alegría para todo el pueblo dominicano que esta chica ya esté en libertad y que se vuelva a insertar ya como la persona reformada que se supone que es. Sí, 5 años tenía presa. Sí, Y al final estaba en un medio y medio. Correcto. Sí. Medio y medio hasta los jueves para poder estudiar, y muy bien. Y tiene toda una vida para volver Sí, a emprender claro. su carrera, Eso nos claro hace que sí. recordar, perdona, en el ámbito deportivo, cuando te lo decía, el caso de Maradona. Fue en su momento un muchacho muy pobre, llegó al Nápoles de Italia, fue el líder, el rey del fútbol, lo envolvieron las mafias, y bueno, mira el resultado, dónde terminó Maradona. Así es. Sí, señores, tenemos ya a nuestro invitado, Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, que en un rato vamos a conversar con él. En este momento de ir a una pausa y volvemos en breve. Dr. Ramiro García Félix nació el 16 de abril del año 1955 en el paraje La Palmita, sección La Rancha del municipio El Cercado, en la provincia de San Juan, Granero del Sur. Para el año 2000, el Dr. Ramiro García diseña el programa Ver Bien para Aprender. Narra él que durante varios años de recorrido por todo el país, con una red de ópticas móviles, examinando la vista a personas en todas las comunidades, fue entonces cuando descubrió que más de un 30% de niños, niñas y adolescentes en edad escolar no veían bien para aprender. Movido por ese sentido de filantropía que le caracteriza, decidió diseñar un programa social para dar respuesta a esta problemática que estaba afectando a nuestros niños, privándolo de un aprendizaje de calidad esencial para salir de la miseria. Además, agregamos que el Dr. Ramiro García ha venido trabajando por los más vulnerables de nuestro país, implementando diversos programas sociales, beneficiando a miles y miles de dominicanos y dominicanas. Ramiro García Félix, un hombre de la patria, un hombre de Dios. Cada niño es un pedacito de la patria. Ayudarlos es una labor patriótica.
Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre y diseñador del programa Ver Bien para Aprender, agradece a todos los directores y maestros de la educación básica de la provincia de San Juan, Barahona, Pedernales, Elias Piña, Ibaní, Dajabón, Santiago Rodríguez, padres y tutores por el apoyo que le están brindando a este revolucionario programa de nación. Gracias. Seguiremos trabajando duramente en todos los recintos escolares a nivel nacional para que no se quede un niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender. Únase y sea parte de esta historia porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. El programa Ver Bien para Aprender, después de concluir con éxito las 11 provincias de la región sur, continúa sus jornadas en Baní, Ocoa con miras al este y el Cibao. El doctor Ramiro García, director del programa y presidente de la fundación que lleva su nombre, agradece al presidente Danilo Medina y a todos los directores, maestros, padres y tutores por el apoyo que le están brindando a este revolucionario programa de nación. Gracias. Seguimos trabajando para que no se quede de un niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender. Bueno, señores, saludando como siempre a las personas que se han agregado ahora mismo al televisor y que están viendo una nueva propuesta televisiva como es Iluminando el Porvenir. Así es, mira, hay una situación en el PRM. Dice Tony Raful, que es el comisionado para la organización de la convención, de que ellos pueden mover la fecha, que no hay nada tan rápido, que no se tiene que hacer tan rápido, y eso realmente te dice que parece que no están todos los cabos amarrados. Así es. Sobre todo con la situación de Chubasque y con la Andrés Bautista, que parece ser que son notas disonantes. Luis Abinader dijo, no, este partido no es de 4. Este partido de una mayoría, o sea, abrió un poco más el abanico, dando respuesta a la crisis que hacía Chubasque, de que en principio las decisiones las tomaban 4 y que ahora prácticamente se ha reducido a 2. Nosotros siempre apostamos a que el PRM salga bien, salga fuerte, porque nosotros sostenemos de que cuando hay un país, en un país hay un partido único, el sistema hegemónico unipolar, y cuando el sistema hegemónico unipolar realmente los países se desestabilizan porque no hay equilibrio. Nosotros estamos apostando a que los PRMistas tengan la madurez y que tengan prácticamente la sensatez de entender que el pueblo dominicano necesita el contrapeso, porque el contrapeso es lo que produce el equilibrio, y en la democracia siempre el contrapeso es importante. Sobre todo después de la ratificación de que esta convención se iba a llevar a cabo ahora, el próximo 18, pues ahora sale a relucir que aparentemente no están todo lo que son, como dices tú, parece que no tienen el tema del padrón listo, ni se han puesto de acuerdo los integrantes del PRM para celebrar esta convención, y es lamentable, ¿sabes? Porque eso da un mal presagio. Mira, yo pienso que el PRM debe verse en el pasado del PRD. Cometer los mismos errores por lo cual ellos salieron de este partido, que hoy se ha vuelto un 4 o 5%, deben tratar de no cometer esos errores porque pudieran repetir otra división. Y el otrora PRD se ha dividido en ¿cuántas veces? Bueno, el PLD es producto de ello. Juan Bosch con Peña Gómez. Y siempre las crisis que ha generado el PRD han degenerado en unos 7, 9 partidos políticos. Entonces, nosotros aspiramos, uno que maneja la opinión, que el PRM no se quede en dimes y diretes y que al final vuelve el PLD, gana las elecciones, vuelve el PLD, entonces culpan al PLD de quedarse en el poder. Claro. Bueno, si tú no tienes la vocación de crear una unidad estructural en términos de un discurso para hacer una oposición real que guste al pueblo, entonces se quedarán realmente con el deseo. Ahora, ¿hay una imposición real de candidatos? El manejo hasta ahora de no. que Abinader tiene uno, de que Claro. está en componenda con Pero eso no es Hipólito imposición. Mejía, pero eso no es imposición porque, señores, va a votar el padrón electoral. Claro. Son 50 y tantos candidatos que hay a la vicepresidencia, a la presidencia, a la secretaría. Entonces no hay imposición Es un de derecho candidatos legítimo. porque es un derecho legítimo. Que yo apoye a un candidato no quiere decir que yo imponga un candidato. Ahora, el padrón, que es de más de 500,000 de dominicanos que van a votar dentro de las elecciones internas del PRM en esa convención, es el que va a decidir en definitiva si sí o no. Y es lo mismo si te bautiza el líder, el caudillo, que si tú vas solo.
Señores, la historia de la República Dominicana, nosotros la conocemos muy bien. Desde el 1844 aquí existe un caudillismo dentro de las estructuras políticas que son estructurantes, mi hermano Humberto. El hecho de que Hipólito apoye a su hija a la Secretaría General, es difícil tú competir con ella. Hipólito tiene mucho arraigo. Hipólito fue presidente de la República y la mayoría de esos muchachos que están en el PRM brillante fueron funcionarios del gobierno. Y Luis, a toda luz, y las encuestas dicen que tiene mucha fuerza, no está por encima, según las encuestas de Hipólito Mejía. Entonces, si él abraza a Paliza, ¿tú crees que el doctor Félix Iglesias, que no tiene el mismo acompañamiento, le va a ganar? Eso es imposible. Ahora, pero ahí no hay manejo de conciencia. No, pero yo, mira, para mí hubiese opinión. sido más inteligente si Hipólito y Luis dejan a libre albedrío para que cada uno corra a nivel nacional y que gane el que tenga más potencia. ¿Por qué? Porque cuando uno se va derrotado no va a decir me venció Luis o me venció Hipólito, sino que me venció el otro porque tiene más competencia política o porque tiene más simpatía política, que ellos son padrinos de candidatura. Ahora, tú vas a ir a nivel nacional a competir con los candidatos que ya ellos antiguaron. Eso es imposible. Que eso Ahora, fue te lo voy a que se poner una- criticó en principio. En principio, lo que se criticó fue el acuerdo primario, que se supone que hicieron y que después no hicieron, ¿verdad? Entonces, por ahí va el declive de ellos. ¿Qué es lo que legitima la vida de los partidos políticos? Es su accionar propiamente los actores. A lo interno del PLD, Roberto Salcedo es síndico del Distrito Nacional. Todo el mundo sabía que era un hombre de la confianza de Leonel Fernández. Todo el mundo lo sabía. Pero en el caso de Santiago, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, es un hombre de la confianza de Leonel Fernández. Pero Danilo también tenía sus gallos. Yo pienso que esto no afecta para nada el orden democrático de los partidos políticos. Todo lo contrario. Esto dinamiza la vida política. Ahora, Hipólito define, y tú tienes razón, cuando Hipólito marca o define un candidato, eso pudiera determinar de que gane, pero también puede determinar de que pierda. Y si pierde, porque las puede ser que la peores. base del partido defina que Hipólito no ha sido sabio o Luis no ha sido sabio al elegir entre ellos a un candidato, y esto es lo que puede darle una sorpresa en términos del procedimiento interno de estos partidos Pero políticos. también tiene que entender, Del Orbe, que el PRM es un experimento que sale por la crisis del PRD. Entonces tú no puedes repetir el modelo, porque si tú eras crítico en el modelo anterior, no lo puedes repetir. Hubiese sido más inteligente si ellos dicen, bueno, ¿cuántos candidatos hay? El que tenga más saliva, que coma más hojaldra. ¿Por qué? Porque el candidato que salga ahí queda legitimado. Y queda legitimado porque ganó, porque tenía más competencia. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, vamos a augurarles realmente que tengan éxito. Me da la impresión que van a mover. Claro, no son extraterrestres. Tú me sabes que Hipólito forma un partido nuevo y sigue teniendo la misma maña del dominicano cualquiera. Entonces, o sea, están aplatanados. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Bueno, señores, y para concluir con esta ronda de informaciones, de ponerlo el día cayendo la noche, vamos a hablar de los 300 empleados que eliminó, ¿verdad? Funcionarios. El servicio exterior, los 300 Claro. funcionarios que cobraban. ¿Funcionarios o gente que cobraban botella? De nombramiento en el servicio exterior. Nombramientos en el servicio Que exterior. me parece a mí que es una decisión muy responsable del canciller, porque fíjense ustedes, cuando un joven sale al servicio exterior porque lo nombraron como tercer secretario o como ministro o consejero, cuando llega al país receptor, ese joven, si no es acreditado ante el honorable gobierno al que él fue, ese joven tiene un nombramiento, pero no está acreditado como diplomático. Ustedes no se imaginan los problemas que tienen encima los embajadores, que tienen una misión, 13 o 14 personas deambulando, saliendo de noche, yendo a discoteca, pero no tienen inmunidad, no andan con una placa diplomática. Porque cuando tú llegas a un país, lo primero que la embajada envía una nota a la honorable cancillería indicando que tú vas a tomar posesión con el cargo de que hará. ¿Qué ha ocurrido? En la diplomacia todo es la reciprocidad. Entonces, cuando una embajada, por ejemplo la embajada de Ecuador, que tiene 4 funcionarios aquí, ustedes tienen que entender que esos funcionarios hay que darle carro, exenciones diplomáticas. Ahora nosotros teníamos embajada con 14 personas nombradas. Y tú sabes lo que significa eso para una embajada o para un gobierno. Hay países que pararon la acreditación. Con un sueldo mínimo de $8,000. No solamente eso. Hay países que pararon la acreditación. O sea, nombraron un joven, fue con su pasaporte y cuando llegó ahí el embajador mandó la nota
a la Cancillería para que lo acredite y la Cancillería lo rebotó. Y esa es la realidad. 14, 15, incluso algunos muchachos nombrados en el exterior, viviendo en condiciones, se supone que cuando tú eres diplomático tú representas la dignidad de tu gobierno. Entonces, cuando no están acreditados, andan en vehículos sin placa diplomática, cometen unos excesos y algunos desorden. Y a mí me parece que esos vicios no se crearon ahora con el canciller, son cosas que se vienen arrastrando. Sin embargo, la decisión del canciller Miguel Valgo Maldonado, yo creo que empieza a poner a la Cancillería en su justo nivel, porque el servicio exterior es un asunto delicado y eso habla prácticamente de lo que es la dignidad del dominicano. Obviamente que eso va a traer, ¿verdad?, su protesta, pero hay que asumir el costo de esa toma de decisiones. Voy a cuestionar el titular, porque yo manejo esa noticia hace mucho tiempo. ¿Son empleados o botellas? Y lo digo con toda la categoría como periodista. En la Cancillería desde hace mucho tiempo se han estado nombrando personas con sueldos de lujo, 6, 7, 8 y 9 mil dólares, que no están en la sede, como lo que está planteando Belén, que no están en el lugar, están en la República Dominicana y van y cobran ese cheque de lujo para cualquier persona dominicana hasta 3 mil dólares de lujo. Entonces, ese titular, vamos a decirlo, que son botellas. Entonces, yo creo que la Cancillería lo que tiene que tratar es de corregir en términos de lo que está haciendo para que no entren otras botellas y que dejen, en términos de lo que es la parte internacional, el país mal parado, en términos de la crítica de cómo se ejerce la vida diplomática de la República Dominicana. Claro, y además la competencia, porque hay algunos perfiles que cuando tú te encuentras con ellos, o cuando tú estás fuera y dices, bueno, yo soy ministro consejero o soy consejero, tú te das cuenta que no hay un nivel para una representatividad. Exacto. Sin embargo, yo creo que se comienzan a tomar decisiones que son atinadas y hay que felicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si son botellas, habría que pensar también en tratar de cuidarse en torno a los nombrados casos de corrupción que hay en el país, porque 300 personas o X cantidad de personas que están cobrando sin trabajar, sin ejercer el cargo, también eso tiene mucho que ver con esa parte de corrupción. A lo mejor están tratando de limpiar las áreas para evitarse en el futuro alguna situación que, les traiga consecuencias. Sí, la medida es correcta. Lo importante es que ese retorno que va a tener, ¿verdad?, el servicio exterior sea invertido en cosas que realmente den el resultado. Las necesidades del país, que tenemos nosotros como necesidades. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa comercial. Al regreso está con nosotros ya nuestro invitado, Carlos Pimentel. No se lo pierdan. Vamos arriba, Carlito. En formar un partido. Doctor Ramiro García Félix nació el 16 de abril del año 1955 en el paraje La Palmita, sección La Rancha del municipio El Cercado, en la provincia de San Juan, Granero del Sur. Para el año 2000, el doctor Ramiro García diseña el programa Ver Bien para Aprender. Narra él que durante varios años de recorrido por todo el país, con una red de ópticas móviles, examinando la vista a personas en todas las comunidades, fue entonces cuando descubrió que más de un 30% de niños, niñas y adolescentes en edad escolar no veían bien para aprender. Movido por ese sentido de filantropía que le caracteriza, decidió diseñar un programa social para dar respuesta a esta problemática que estaba afectando a nuestros niños, privándolo de un aprendizaje de calidad esencial para salir de la miseria. Además, agregamos que el doctor Ramiro García ha venido trabajando por los más vulnerables de nuestro país, implementando diversos programas sociales, beneficiando a miles y miles de dominicanos y dominicanas. Ramiro García Félix, un hombre de la patria, un hombre de Dios.
El programa Ver Bien para aprender después de concluir con éxito las 11 provincias de la región sur continúa sus jornadas en Baní, Ocoa con miras al este y el Cibao. El doctor Ramiro García, director del programa y presidente de la fundación que lleva su nombre, agradece al presidente Danilo Medina y a todos los directores, maestros, padres y tutores por el apoyo que le están brindando a este revolucionario programa de nación. Gracias. Seguimos trabajando para que no se quede de un niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender. Cada niño es un pedacito de la patria. Ayudarlos es una labor patriótica. Ramiro García, presidente de la fundación que lleva su nombre y diseñador del programa Ver Bien para aprender, agradece a todos los directores y maestros de la educación básica de la provincia de San Juan, Barahona, Pedernales, Elías Piña, Imaní, Dajabón, Santiago Rodríguez, padres y tutores por el apoyo que le están brindando a este revolucionario programa de nación. Gracias. Seguiremos trabajando duramente en todos los recintos escolares a nivel nacional para que no se quede un niño, niña o adolescente sin ver bien para aprender. Únase y sea parte de esta historia porque es hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Sí, bien, seguimos hablando aquí en nuestro programa Iluminando el Porvenir. Como le anunciamos, hoy tenemos ya un invitado muy especial, Carlos Pimentel, un joven. Carlos Pimentel fue mi alumno en el Colegio Santa Marta, ya. Wow, hace unos años. En el 90, los 4 años de bachillerato, un estudiante muy brillante. Además, su padre, un hombre que conocí, un hombre muy preparado, muy honorable. Para nosotros, Yani, es un altísimo honor del orbe tener aquí a Carlito Pimentel de Participación Ciudadana, pero además que ha sido uno de los arquitectos de esa manifestación social, la Marcha Verde. Con Carlos Pimentel tenemos muchísimas cosas de qué hablar y para su disfrute pues vamos a invitarlo a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en vivo transmitiendo a través de Facebook Live para que le dé seguimiento a todas las entrevistas que hacemos en este programa en vivo, lo cual nos puede hablar y nosotros les retroalimentamos por la misma vía. Así que cualquier pregunta, cualquier información que ustedes tengan para nosotros o para nuestro invitado, pueden hacerlo a través de esa vía. Sí, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Para mí un placer estar aquí, un reencuentro con el profesor Juan Belén. Pareciera que Juan Belén tiene unos años, pero él empezó la clase muy joven. Muy temprano. Muy joven. Y ahí pues cultivamos una amistad que se ha mantenido en el tiempo. Para mí un placer estar en este programa, Iluminando el Porvenir. Precisamente es lo que necesita esta sociedad. Amén. Carlos, usted en su reclamo, es un reclamo que está en la conciencia de todos los dominicanos, de buena voluntad. No a la corrupción y no a la impunidad. Pero nosotros nos gustaría saber cómo nace el movimiento de la Marcha Verde y por qué ustedes le dan justamente ese color. Mira, después de las confesiones de la empresa Odebrecht, de que había pagado soborno en toda la región y que la República Dominicana era el tercer país que se había pagado alrededor de 92 millones de dólares, fue un conjunto de ciudadanos, organizaciones, que de una manera u otra pues habíamos estado demandando reducción de la corrupción, fin de la impunidad en el país, que habíamos tenido antecedentes en el país de las cadenas humanas, la lucha contra la minería extractiva en el país, la lucha por el 4%, pues eso fue conformando un tejido social y facilitó la articulación. Nosotros en diciembre del 2015, nosotros decidimos pues avanzar en la construcción de un movimiento que pueda de manera muy clara poner fin a la impunidad en la República Dominicana. Y el caso Odebrecht presenta características que permiten
avanzar en esa dirección. Lo primero es que hay una confesión. No hay duda que la empresa operó en toda la región con sobornos, sobrevaluación y financiamiento de campaña. Nosotros durante todo este año, además de las movilizaciones, hemos hecho peticiones, hemos sometido instancias a la Cámara de Cuentas, a la Dirección de Compra y Contrataciones, a la propia Procuraduría General de la República. La institucionalidad en la República Dominicana en los actuales momentos se encuentra secuestrada, está capturada. No tenemos instituciones en el país que permita prevenir, investigar y sancionar la corrupción. Y el caso Odebrecht se convierte en una demanda importante para este movimiento. Nosotros estamos convencidos que no es el único caso de corrupción. Nosotros pudiéramos citar en los últimos 30 años más de 400 casos que han quedado impunes en el país. Pero parece ser que el caso Odebrecht desborda ya la capacidad de aguante del pueblo dominicano. Y nosotros decidimos, pues, organizar un movimiento de esta naturaleza que siembre la esperanza en el pueblo dominicano. No es cierto que la sociedad dominicana perdió su capacidad de asombro, no es cierto que el pueblo dominicano no tiene interés en construir una República Dominicana distinta y diferente. Más bien, hemos tratado de canalizar todo ese nivel de indignación que de una forma organizada, cívica, pacífica, ha permitido que durante todo un año la ciudadanía se pueda movilizar, y el año pasado pues pudimos canalizar, organizar unas 27 marchas, 13 marchas en el exterior, la llama verde, el libro verde, y parece que durante este año hemos sembrado una esperanza, que la ciudadanía se movilice, que la ciudadanía demande, que la ciudadanía participe, porque ese ejercicio de soberanía popular es fundamental para cualquier sistema democrático. Entonces, si las instituciones no funcionan, pues entonces la ciudadanía está en el deber de demandar, de exigir, de cumplir su deber y al mismo tiempo pues ejercitar ese derecho de vivir en una sociedad decente, una sociedad donde la corrupción no siga enriqueciendo y no siga empobreciendo a la mayoría de la población. Entonces, en eso nos encontramos en este momento. Carlos, ciertamente que la corrupción es un flagelo que desde los tiempos cuando inició la vida humana ya existe. Sin embargo, nos sorprende en algunos casos la República Dominicana que son espantosos. Es el caso de la ONSA. ¿Quién iba a imaginar que una institución del Estado operase sicariato? Empleados desde dentro, matar a personas. En este caso, a Juno Ramírez, todos sabemos cómo se ha manejado el proceso. En ese sentido, ¿qué esperanza podemos tener nosotros? Porque ustedes son de los pocos que están prácticamente determinando dónde está el nivel de cáncer, tiéndase corrupción, en el Estado dominicano, para poder avanzar. Y en ese sentido, el mismo proceso que se lleva a la ONSA, ¿cómo marcha? ¿Y qué esperanza tenemos sobre eso? Lo primero es que la corrupción es de carácter sistémico y estructural. Se hace muy difícil analizarla de caso en caso, porque probablemente el caso de corrupción tuvimos ayer, tenemos hoy, tendremos mañana. Lo grave que tenemos en el país es que, además de corrupción, no existe un sistema de consecuencias. Correcto. Existen niveles de impunidad. Y los niveles de impunidad pues van descomponiendo las instituciones, van generando una sociedad enferma, y ahora se suma, además de corrupción e impunidad, se suma el sicariato, que es el caso que hace referencia en la ONSA. Obviamente, este no es el primer caso en la ONSA. La ONSA es una de las instituciones en las cuales se registran en su historia otros casos de corrupción que han quedado impunes. Entonces, además de la corrupción, a lo que hay que prestarle atención es a la impunidad. Y tal vez más que la impunidad es que nosotros tenemos un sistema que casi está en el borde de los niveles de complicidad. Y cuando digo en el borde de los sistemas de complicidad es que existe todo un entramado público, privado, que se organiza para depredar el erario. Entonces, cuando sucede eso y al mismo tiempo no tenemos el funcionamiento de las instituciones de control, cuando nosotros tenemos un ministerio público con limitaciones, con incapacidades, con dependencia política partidaria para llevar una investigación que pueda involucrar incluso a miembros de su partido, o tenemos un poder judicial que no ha mostrado la interés para sancionar los casos de corrupción que involucra actores públicos o actores vinculados al sector privado,
pues nosotros verdaderamente estamos en una sociedad que nos debe llamar a preocupación y donde todos los actores de la sociedad que creen que es posible lograr un funcionamiento de la democracia diferente, pues estamos llamados a organizarnos y estamos llamados a actuar y a intervenir. Sin embargo, Pimentel, está bien que cuando iniciaste tu conversación con nosotros hablaba de que no es cierto que la sociedad ya no cree, pero hay sectores, se puede decir sectores específicos, que han tildado el movimiento de la Marcha Verde desde sus inicios como un posible partido político. Incluso se ha dicho que tienen inversionistas detrás de este movimiento con miras a convertirlo entonces en un partido político, y que el fin de este movimiento no es simplemente protestar o hacer algo en contra de la corrupción, sino que el fin en sí lo constituye formarse en una institución política. ¿Qué le puedes tú decir entonces a esas personas que todavía no creen en el trabajo que ustedes están haciendo? Lo primero es que nosotros hemos dicho que Marcha Verde es un movimiento social y que es político, porque su reivindicación es política, su demanda es política. Ahora bien, no es político partidario. Hemos dicho en innumerables ocasiones que Marcha Verde no es ni se puede convertir en un partido político. El que dice eso no tiene conocimiento mínimo de qué es un movimiento social, sobre todo las características de un movimiento social como Marcha Verde, la diversidad de actores que hay ahí, que lo ha unido y lo que tienen en común es la agenda de lucha contra la corrupción, lucha contra la impunidad, y que probablemente sobre otros temas existen diferencias. O sea, no es posible que Marcha Verde se convierta en un partido. Con relación a lo del financiamiento, es otro tema que ha utilizado el gobierno de Danilo Medina para tratar de desacreditar el movimiento. Y han dicho tantas cosas, desde inversionistas, generadores, potencias extranjeras, han dicho de todo. Pero obviamente eso muestra el nivel de incomprensión de cómo un movimiento de esta naturaleza, un movimiento de nuevo tipo, no puede ser analizado con métodos ni con herramientas con las cuales se analizaban otros tipo de movimiento. Pero además de eso, la cultura política clientelar, la cultura política del patrimonialismo, del rentismo, no puede comprender que un movimiento como Marcha Verde logre el impacto, el éxito que ha tenido hasta este momento sin tener esos cuantiosos recursos, porque nosotros sabemos que para un partido político poder movilizar la cantidad de personas que nosotros hemos movilizado necesita muchos recursos, claro sí. Pero muchos recursos por la cultura clientelar, tienen que pagarle a la gente, tienen que pagar todo lo que hacen. ¿De dónde surgen los recursos entonces, Pimentel? ¿De dónde surgen? No cuentan con la voluntad, con el trabajo colectivo, con la horizontalidad que nosotros hemos construido este movimiento. Nosotros hemos señalado en muchas ocasiones que este movimiento tiene distintas maneras de financiarse. Y lo más rico de este movimiento es cómo la propia gente financia su movilidad. Cuando nosotros convocamos una marcha, una concentración, y ciudadanos de Santiago, de Barahona, de Puerto Plata se tienen que trasladar, ellos mismos gestionan sus recursos en sus localidades. Pero además nosotros tenemos que entender que también en el movimiento participan gremios, sindicatos, organizaciones que también aportan. Pero lo más importante es el talento profesional que se aporta en Marcha Verde, los diseñadores, un equipo de diseñadores de más de 10 jóvenes, un equipo de comunicación que ha mostrado que ha sido exitoso en la estrategia con más de 10 jóvenes haciendo un trabajo. Entonces, eso muchas veces nosotros no lo podemos cuantificar. Entonces, el movimiento tiene esas características en su financiamiento que ha permitido hacer todas esas actividades. Para mí me preocupa algo, Carlos. Es que ustedes en la concepción son un poco a lo Fukuyama, el fin de la historia. Porque si bien es cierto que la corrupción está entronizada en la naturaleza humana, el peligro sería no tener un régimen de consecuencia. Ahora ustedes aspiran a que no haya corrupción. Eso es imposible, porque eso está intrínseco en el ser humano. Lo que yo creo que sí se debe de acabar, el fin de la impunidad. Yo no sé si ustedes han analizado eso. Mira, obviamente, Belén, por eso nosotros
como consigna fundamental hemos utilizado el fin de la impunidad. ¿Y de la corrupción? La corrupción no se elimina, la corrupción se reduce y la corrupción se controla. Los países donde existen menores niveles de corrupción, países desarrollados, países nórdicos, Noruega, Finlandia, existen actos de corrupción, obviamente, pero hay sanción, hay consecuencias. En el caso de la República Dominicana, lamentablemente no hay sanción y no hay consecuencias. Y un ejemplo muy claro es precisamente el caso de Brex. En todos los países donde operó la empresa delictiva, existen ya niveles de consecuencias. Hay expresidentes imputados, legisladores sometidos, empresarios con sentencia definitiva. Y en la República Dominicana, luego de un año de la confesión, luego de 8 meses que el tribunal le dio a la Procuraduría para presentar acusación, el procurador solicita reciente hoy un plazo de 4 meses más porque no tiene prueba. Eso te indica claramente que el acuerdo, ese acuerdo que nosotros denominamos el acuerdo de impunidad entre la Procuraduría y la empresa Odebrecht, no se ha cumplido. Entonces, el caso de Odebrecht refleja claramente, comparándonos con otros países, cuáles son los niveles de impunidad, porque tú tienes el caso de Perú, por ejemplo, donde los niveles de soborno fue menos que en la República Dominicana, y que la empresa estaba construyendo un gasoducto de unos 7.000 millones de dólares y que fue suspendido la construcción del gasoducto. En el caso de la República Dominicana, no hay sentencia definitiva, la empresa Odebrecht sigue operando en la República Dominicana, la Procuraduría está concentrada en los sobornos, no ha iniciado la investigación de las sobrevaluaciones ni el financiamiento de la campaña, pero más grave aún, la Cámara de Cuentas le dice a este país que no tiene competencia para hacer auditoría de las sobrevaluaciones, y después le dijo que no tenía recursos para hacer una auditoría de las sobrevaluaciones. Pero hay dos falencias que a mí me preocupa de la Marcha Verde. Fíjate que los funcionarios que han sido encartados, ¿no?, en algunos casos de corrupción, como Pimentel Caré, el caso del CEA, el caso de OMSA y otros casos más que han gravitado, que son de dominio del Poder Ejecutivo, el presidente ha tenido una reacción rápida. Sin embargo, el presidente tiene limitaciones porque nosotros estamos divididos en Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y un Poder Municipal. Ahora, también me preocupa, Carlos, es que ustedes se han monofocalizado en el tema del Poder Ejecutivo, descuidando a otros poderes, porque los niveles de corrupción que se dan en los municipios, con los alcaldes, lo que se puede dar en otros niveles, como que ustedes lo pierden de vista. Entonces, da la impresión de que ustedes tienen una obsesión con el tema solamente de lo que ocurre en la parte del Ejecutivo y se descuidan en otro espacio de poder, pero también en el campo de los empresarios, en el campo de la Junta de Vecinos. Es decir, a mí me parece que si la corrupción, tú decías ahorita que es estructural y sistémica, Marcha Verde tiene que mirar para otro lado, porque se ve como una obsesión para un solo sitio. Mira, lo primero es que en teoría nosotros tenemos una separación de poder en la República Dominicana. En la práctica no existe. En la práctica no existe y nosotros tenemos el funcionamiento de los 3 poderes del Estado bajo el mandato del comité político. Y tú bien lo señalabas en el comentario que decía al inicio, como el comité político decide las directrices de todos los poderes del Estado. O sea, eso no existe en la República Dominicana y eso es una de las debilidades propias del sistema democrático. Nosotros hemos dicho que todo aquel que tenga responsabilidad y que tenga que ser imputado, en el caso de Odebrecht o en otros, funcionarios públicos o empresarios, que sean imputados. Por eso es una responsabilidad del Ministerio Público. ¿Por qué se percibe que no hemos concentrado en el Ejecutivo? Bueno, por ahí elementos muy claros. Joao Santana operaba del Palacio Nacional y nosotros hemos señalado que el tema del financiamiento de las campañas electorales del presidente Danilo Medina tiene que ser parte de la investigación, no puede quedar fuera. Y si existen indicios, si existe prueba, pues tiene que haber un proceso de sometimiento. Pero también el Procurador General de la República, en el caso de la República Dominicana, depende del presidente de la República, es el presidente que lo nombra. Pero más grave aún, el Procurador General de la República, en este caso, es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, nuestra demanda van dirigida a construir una institucionalidad que funcione como funciona un sistema democrático, donde existen instituciones que tienen funciones y tienen competencia. Nosotros tenemos una Cámara de Cuentas que fue nombrada sobre la base del reparto del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces nosotros tenemos que analizar el tema de la corrupción, el tema de la impunidad,
no, como que nos encontramos en otra sociedad, nos encontramos en esta, donde los niveles de intensidad de la democracia son dramáticos, son tan dramáticos que el país no tiene una ley de partido por los conflictos internos del Partido de la Liberación Dominicana, y no tiene una ley de partido por la diferencia entre si las primarias son abiertas y son cerradas, y que ese comité político decidió un hecho que es un absurdo, que unos juristas sean los que planteen si viola o no viola la Constitución, aunque ayer lo echó para atrás. Eso ayer lo echó para atrás, pero esta sociedad acepta eso. Esta sociedad acepta que las decisiones que debe tomar un poder del Estado en cualquier democracia la tome el comité político. ¿Qué hacer entonces frente a esto que tú planteas? ¿Cuáles son los planes que tienen entonces, que tienen ustedes como participación ciudadana? En la última concentración frente al Palacio Nacional, nosotros hicimos propuestas muy concretas. Necesidad de reforma de los órganos de control, de la Cámara de Cuentas, que pueda asumir su rol, sus funciones y su competencia. Un ministerio público que no esté encabezado por un miembro del comité central del partido. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. Pero además de eso, nosotros estamos apostando que el país tiene que tener un sistema de carrera administrativa, carrera general, carrera docente, carrera sanitaria, carrera diplomática y consular. Nosotros no podemos seguir teniendo un Estado que se reparte como si fuera un bizcocho entre los partidos políticos. Entonces, esta sociedad, cuando nosotros medimos la intensidad de la democracia, nosotros nos damos cuenta dónde se generan los niveles de corrupción. Sí, finalmente, Carlito, ya estamos llegando a la parte final. ¿Ustedes van a seguir con el mecanismo de marcha o tienen otro mecanismo, verdad, para ustedes seguir protestando? Mira, nosotros tenemos todo un conjunto de acciones donde hay marchas y hay otras actividades que nosotros vamos a anunciar al país, y me parece que debemos hacer tantas marchas sea necesaria para que el caso de Brecht y ningún caso de corrupción que vincule funcionarios públicos o empresarios quede impune en la República Dominicana. Muy bien, estamos conversamos con el licenciado Carlito Pimentel, quien es parte de la Marcha Verde, de los organizadores, y además miembro de Participación Ciudadana del Orbe. Llegamos al final. Así es. Así, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bye bye. Ayuda al que no tiene nada, les da medicina, alimento y visión, con una sonrisa en el alma. Ayuda a los niños, al agricultor, a las madres desamparadas, impulsa a lograr un futuro mejor a jóvenes que no tienen nada. Vamos a dar el corazón, vamos a darlo con amor, vamos a darlo todo a cambio de ver un mundo mejor. Vamos a dar el corazón, vamos a unirnos con amor, luchamos juntos por un cambio para un mundo mejor. Ramiro García es un hombre de Dios que lucha por un mundo nuevo, brindando atención, amor y calor, trabaja por todos los pueblos.